Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Nos da muchísimo gusto que puedan acompañarnos, que juntos podamos ir e investigar lo que la palabra de nuestro Dios dice. Y estamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Y bueno, vamos a analizar esta parte solamente del 17 al 22. Es una parte corta, pero que tiene mucha enseñanza, sobre todo en lo que podemos pensar respecto a las actitudes que muchas veces tenemos a ciertas cosas que son sacras, que son santas, que son de alguna manera solemnes y que en estos tiempos se ha perdido prácticamente pues, el respeto a este tipo de circunstancias, de situaciones en la casa de Dios. Pero vamos a leer el texto y vamos a orar posteriormente. Abusos en la cena del Señor, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Cuándo, pues, os reunáis vosotros? Esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre, gracias por tu palabra, porque en ella podemos saber lo que quieres de nuestras vidas y también lo que no quieres. Por ello te rogamos que nos dirijas en este tiempo, que pueda ser de bendición, de edificación para la gloria y la honra de tu bendito y santo nombre. Señor, guíanos a través de tu palabra. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues hablando de este tipo de circunstancias, pues vemos la iglesia de Corinto. Una iglesia que estaba enmarcada por ser una iglesia, una iglesia que estaba en un lugar cosmopolita, una ciudad portuaria, con mucho movimiento, con muchos extranjeros, una ciudad de ir y venir respecto a lo que es el comercio, el vaivén de la vida, agitado, se levantan muy temprano, se acuestan muy temprano, porque pues las circunstancias de la vida eso amerita. Ahora, hay muchas costumbres paganas en Corinto, muchas que en nuestros días pues nos espantan, ¿no? Que la religión esté vinculada con la inmoralidad, como que uno dice, pero es lo que parece que está pasando en estos tiempos. Parece que la inmoralidad va a gobernar la iglesia. Fíjese, iglesias de alguna manera en nuestros tiempos donde se permite la homosexualidad, o iglesias que son prácticamente eso. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Si la Biblia dice una cosa, ¿cómo podemos hacer otra? Y es de lo que se trata. Lo que dice Dios, lo que dice el hombre y lo que de alguna manera estamos haciendo para obedecer o desobedecer. Por eso el apóstol hace un pero, hace un paro en lo que viene diciendo para decir, pero al anunciaros esto que sigue, como advirtiendo, no os alabo, no estoy de acuerdo con ese tipo de prácticas que ustedes están cometiendo. No estoy de acuerdo. Entonces, por favor, déjenme, les hago una exhortación. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y entonces uno dice, wow, o sea, ¿para qué me congrego yo en una iglesia?
Y inmediatamente viene el asunto para alabar a Dios, para glorificar su nombre. Y entonces la pregunta es, ¿estaban alabando a Dios? ¿Estaban glorificando a Dios? Y es que hemos confundido la adoración y la alabanza a Dios con cantos. Con cantos. O simplemente con ir a la iglesia, date por bien servido. Ah, espérate, también ofrendé. No, espérate, también me puse al corriente con los hermanos de todo lo que vivieron durante la semana. ¿Saben? Dice, no apruebo este tipo de prácticas. ¿Para qué me reúno a la iglesia? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer a la iglesia? Adorar. Pero adorar no es abrir la boca y decirle, Señor, te amo, porque puede ser una gran mentira. Señor, voy a hacer todo por ti. Y bueno, el que es fiel en lo poco, sobre mucho se le pondrá, pero si somos infieles en lo poco, ¿cómo Dios nos va a dar más? Pues en primer lugar, verso 18, cuando os reunís como iglesia, como congregación, eclesía, oigo que hay entre vosotros divisiones. Típico en las iglesias. Grupitos, 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 grupitos. Somos un cuerpo en Cristo. Yo no le digo, a ver, brazo, vete para allá porque voy a platicar con el otro brazo. O a ver, piecitos, huyan de aquí porque ahorita no tengo ganas de verlos. Tengo que llevarlo a todos lados. No puedo desmembrarme. La iglesia no debe desmembrarse. No deben hacerse grupitos. Porque el apóstol Pablo también nos los dijo allí en Filipenses que debemos tener el mismo sentir el cual hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser como Dios, como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando vamos a la iglesia, es despojarnos de nuestro yo para que Cristo sea vivificado en nuestra vida. La iglesia no es una pasarela para ir a presumir las mejores ropas, o el mejor peinado, o el mejor tinte, o las joyas, ¿verdad? La iglesia es un lugar sagrado, entiéndase sagrado como santo, dedicado a Dios, a la adoración, a su santo y bendito nombre. No es un lugar para chismear, y menos para lo que después sigue, para las glotonerías y para las borracheras, que era lo que estaba haciendo realmente la iglesia en Corinto. Así que primero divisiones. Y en parte lo creo, es decir, el apóstol Pablo se me hace que sí. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, es decir, otra vez, divisiones, dicho en otras palabras, aunque disensión se puede traducir como herejía, pero en este caso no aplica, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es decir, en las divisiones, de alguna manera, pasa que tarde o temprano la iglesia se separa. Y de ahí surgen los grupos o las denominaciones, ¿verdad? No estoy de acuerdo con, por ejemplo, en la iglesia católica, no estoy de acuerdo con las imágenes, no estoy de acuerdo con las indulgencias, y nace la iglesia, ¿cómo se dice? Reformada. ¡Pum! Ahí está. Pero la iglesia reformada tiene anglicanos, seguidores de Zwinglio, seguidores de Lutero, luteranos, metodistas, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero son de esa separación de la iglesia romana y surgen las iglesias protestantes. Pero dentro de los grupos que han guardado la fe, y esto me refiero a la doctrina de los apóstoles, hay una iglesia que Cristo ha preservado a través de la historia, que nunca dobló sus rodillas ante Baal, ante las imágenes, que nunca perteneció
al Estado ni a la iglesia institucional del Estado, sino que fueron pequeños grupitos que se mantuvieron en la doctrina de los apóstoles. Muy pocos. Pero ellos empezaron a tener diversas diferencias, como el si se debía usar pantalón o no en las mujeres, si se debía de usar el manto en la iglesia en las mujeres, si se debían cortar el cabello, si el hombre se podía dejar el cabello largo, y etcétera, etcétera, etcétera. Que estas cosas sirven, y lo voy a decir por qué. Porque en nuestros tiempos ahora podemos encontrar a pastores que se están tatuando. Y uno dice, ¿pero cómo? Lo que está diciendo es, no importa, háganlo. Y entonces los chamaquitos, que son los que realmente tienen ese problema de identificación, de querer llamar la atención, de marcar su cuerpo, pues tienen el permiso. Si lo hace el pastor, ¿cómo no lo van a hacer los demás? Y entonces se van a separar otros de allí. Porque los que son de la sana doctrina seguirán la sana doctrina porque Dios los ha apartado desde antes de la fundación del mundo. Entonces necesitamos pensar en ello. No todo lo que no es tan malo es bueno. Y no lo que es o que parece bueno es bueno. Lo bueno es bueno y lo malo es malo. No hay tan bueno, no hay tan malo. ¿Es bueno o es malo? Pero tienen que salir este tipo de manifestaciones para que se manifiesten los que son aprobados. Verso 20. Cuando pues os reunís a vosotros, esto no es para comer la cena del Señor. Es decir, no es para participar del cuerpo y de la sangre de Cristo en el memorial que se hace, sino simple y sencillamente lo siguiente. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Ahora, imagínense, en la congregación, gracias a Dios, tenemos un buen convivio porque decimos, vamos a comer el domingo, todos traen para compartir. Entonces un hermano trae pollo, pero no trae para él y su familia, sino trae para él y para compartir. El otro hermano o la otra hermana que traen arroz, que traen frijolitos, que traen esto, refresco, etcétera, etcétera. Y ahí está. Y entre todos, ahí gracias a Dios que sucede. Pero acá, al parecer, cada quien traía su comida. Y había gente que no tenía ni para comer y no le compartían. Entonces, agarraban y antes que sucediera otra cosa, a comer se ha dicho, a beber se ha dicho, y qué bien, y algunos presumiendo lo que comían, ¿no? Y esto es mío, de la familia fulana de tal, y ay, a ver qué come el hermano fulano. Ay, mire ese pobrecito, no trajo nada que comer. Pero una circunstancia realmente penosa para la iglesia. Verso 22. Pues ¿qué no tenéis casas en que comáis y bebáis? Es decir, si quieren comer, coman en su casa. Si quieren beber, beban en su casa. Pero después dice, ¿o menospreciáis la iglesia de Dios? Es decir, no te importa, no tienes en cuenta a la congregación y a lo que es la congregación, recordando que Cristo murió por su iglesia. ¿Y avergonzáis a los que no tienen nada? Es decir, ¿no tienes un corazón compartido para tu hermano? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Ahora, estamos hablando de la iglesia de Corinto, tiempo pasado, ya casi 2000 años de que sucedió esto. Pero cuando vemos algo así, no es simplemente para decir, ay, los hermanos lo hacían mal, o qué pena, o los vamos a juzgar, merecen esto. No. Es para mirarnos a nosotros. Primero, si estamos valorando la iglesia de Cristo, o menospreciáis la iglesia de Dios, o avergonzáis a los demás hermanos porque no tienen. La iglesia no es un lugar para presumir, es un lugar para convivir, para tener koinonía, es decir, comunión los unos con los otros. Entonces, de alguna manera, nos lleva a mostrarnos como si fuera un espejo.
y a mirar cómo estamos conduciéndonos en la casa de Dios. Dios quiere un corazón verdaderamente que le adore, que le alabe en espíritu y en verdad. A tales adoradores busca Dios que le adoren. Corazones sinceros que buscan honrar y glorificar su bendito y santo nombre. Ojalá tú seas uno de ellos. Yo quiero ser uno de ellos. Quiero adorar en espíritu y en verdad. Y bueno, aquí hemos terminado, aquí hemos concluido este estudio. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias porque tú instituiste la iglesia, porque moriste en la cruz por nosotros. Y Señor, nos has comprado con precio, con la sangre preciosa de Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque nos hablas, porque quieres lo mejor para tu iglesia. Ayúdanos a permanecer en tu palabra. Tu palabra es verdad y es la que nos santifica. Ayúdanos a permanecer en ti como tú en nosotros. Ayúdanos a poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Y estar siempre del lado de la victoria, del lado de Cristo, del lado de aquel que nos hace más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Jesucristo, tu Padre, gracias. Bendice a las personas que lo ven, que lo escuchan. Tu nombre se glorifique a través de esto. Y en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por ver este video, por darle like si gusta, y por suscribirse y también por invitar a otras personas a poder ser parte de esto. Que Dios les bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos en la próxima. Gracias, bendiciones.